Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esperarnos. Como todos ustedes saben, hasta hace instantes y con la participación también de la Presidenta de la Nación, tuvimos una reunión del Comité de Emergencia en función de la aparición de esto que se conoce por estos días como la gripe porcina, que tiene su epicentro en México, que empieza a extenderse a otros países de la región e inclusive de Europa y Asia, y que tiene características excepcionales, tal como lo ha planteado en el día de ayer la Organización Mundial de la Salud. Por tratarse de un tema muy particular, que tiene una enorme influencia en la salud pública de la población, por tratarse de un tema que genera preocupación, que genera angustia, creímos conveniente, por un lado, poner en marcha los sistemas que establece para este tipo de epidemias la reglamentación en la Argentina, poner en marcha un comité y una unidad que va a hacer un seguimiento permanente, y creemos importante transmitirles algunas de las decisiones que se han tomado en el marco de la reunión y transmitirles además una serie de conceptos que tienen que ver con la colaboración que necesitamos tanto de los medios de comunicación como de la población, sobre todo de aquellos que a lo largo de las últimas semanas han viajado, han estado en contacto con gente que ha viajado a los diferentes países que hoy son epicentro de esta epidemia. En primer lugar, decirles que se ha dispuesto el aumento en 66 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Salud. En ese sentido, lo que estamos haciendo es ampliar la capacidad de compra del Ministerio del Tamiflu, que es el producto con el cual se lleva adelante el tratamiento. Hoy la Argentina tiene en stock 500.000 tratamientos, es decir, hoy tenemos para atender 500.000 tratamientos. Tenemos además, a partir de un diálogo que llevó adelante el Ministerio de Salud con un laboratorio, 110.000 disponibles más para las próximas horas, y esto significa tener un stock importante, más allá de que la ampliación presupuestaria tiene por objeto aumentar el stock. En segundo lugar, se ha decidido ampliar el presupuesto del programa de médicos comunitarios, porque seguramente, como producto de la difusión que va teniendo esta epidemia y la noticia de esta epidemia, vayan a aumentar en el sistema público de salud las consultas, y entonces creemos importante fortalecer la capacidad de atención de los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, así como también de los centros de salud y las salitas de cada una de las localidades a los efectos de tener capacidad de respuesta. En paralelo, se pone en marcha desde la Secretaría de Medios de Difusión una campaña de información a los efectos de informarle, valga la redundancia, al ciudadano cuáles son los síntomas, cuáles son las cuestiones que nos tiene que informar, y sobre todo de informarle a aquellas personas que tuvieron a lo largo de los últimos 15 o 20 días contacto con gente que haya estado en residencia o de viaje en las zonas más afectadas por la epidemia, de manera tal de poder, con el máximo nivel de información, articular todas las políticas que tienen que ver con la prevención. En paralelo, se ha decidido fortalecer y aumentar todos los controles en aeropuertos y en los ingresos aduaneros y de migraciones de la Argentina. Se le va a hacer a cada ciudadano argentino que ingrese, no solamente por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sino también por la terminal de Buquebús, porque puede tener un vuelo de México con destino a Montevideo y venir, digamos, a través del ferry, a través del barco. Lo mismo para el Paso Cristo Redentor, porque puede ser que alguien viaje de México a Santiago del Estero, así como también en otros pasos fronterizos que tienen 300 kilómetros de distancia entre el paso fronterizo y algún aeropuerto internacional. De manera tal que vamos a hacer la encuesta de salud, vamos a aumentar los controles migratorios y obviamente vamos a aumentar también para esta situación excepcional el presupuesto de la Dirección Nacional de Migraciones a los efectos de tener la máxima capacidad operativa
la máxima capacidad de acción en cada uno de los pasos de ingreso de la Argentina a efectos de fortalecer el cordón sanitario de la Argentina. Asimismo, hemos puesto en marcha a través de la Cancillería un mecanismo de coordinación con los países de la región. Creemos muy importante accionar de manera conjunta y de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y a partir de instrucciones emanadas por la Presidenta, se pone en marcha un mecanismo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Cancillería para coordinar acciones con el resto de los países de la región. En paralelo, tenemos una situación vinculada a los trabajadores que están llevando adelante sus tareas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en los pasos fronterizos, en lo que es la atención en la terminal del puerto de ferry, así como también en el resto de los pasos, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Salud, va a llevar adelante no solamente tareas de información, sino la provisión desde el Ministerio de Salud de todas las herramientas que tienen que ver con las garantías que los trabajadores necesitan en esos lugares, ya sea tripulación aérea, como también personal de aduana, como personal de catering de los servicios de aeropuertos, así como también el personal de migraciones y el personal vinculado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se ha conformado además una unidad de seguimiento en el ámbito de la Jefatura de Gabinete que va a estar conducida por el Secretario de Salud, el doctor Zorati, en conjunto con el Secretario de Relaciones Institucionales, el doctor Juan Amondarain, que va a hacer un seguimiento con todas las áreas y todos los ministerios diariamente de toda la información, no solamente en materia de salud pública, sino también en los temas que tienen que ver con las cuestiones vinculadas al resto de la situación que se ha planteado, ya sean en materia económica como también en materia de cuestiones comerciales. Decirles además que se ha tomado la decisión de suspender hasta las 0 horas del día lunes, todos los vuelos provenientes del Distrito Federal de México, de manera tal de poder tener un mayor nivel de operación sobre el resto de los vuelos que pueden tener contacto con México y además de transmitirle a la población argentina tranquilidad respecto de la situación de posible ingreso de la epidemia en la Argentina. Respecto del resto de los vuelos, es decir, los vuelos que vengan de México pero hayan hecho una escala, se van a concentrar vuelos regulares, vuelos charter y vuelos no regulares, así como también vuelos privados, todos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de manera tal de poder garantizar el control sanitario de todos aquellos pasajeros provenientes de la zona en cuestión. Y decirles que hay una situación que, si bien en el marco de lo que significa para la preocupación del ciudadano común este tema puede aparecer como menor, pero que como Estado nos debe preocupar, que es la situación de aquellos argentinos que pueden estar en México y que a lo mejor mañana, pasado o el día sábado o domingo tenían su vuelo de regreso a la Argentina, y se ha previsto un presupuesto extraordinario para el consulado argentino en México, de manera tal de, en aquellos casos en los que el pasajero no tenga dificultades de quedarse en la Ciudad de México o en la ciudad donde esté, se le va a hacer, una extensión de los abonos o de los gastos que viene teniendo en materia de hotelería para garantizarle que el mayor costo que significa esta medida del Gobierno Nacional esté cubierta, así como también en aquellos casos en los que aparezca una situación extraordinaria por alguna urgencia, el consulado va a articular directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores para buscarle una solución a aquellos casos puntuales. Para ponerles un ejemplo, puede pasar que alguien que tenía previsto volver mañana y que se vaya a quedar en México, se le muera un familiar, tenemos que tener previstas las situaciones para los casos extraordinarios. Decirles además que necesitamos, para llevar adelante esta pelea, que es una pelea que, por lo que estamos viendo, de acuerdo a las charlas que han tenido hoy los ministros de Salud de toda la región, a través de una teleconferencia que hizo la Organización Mundial de la Salud, así como también de lo que vamos viendo en los diferentes medios de comunicación,
es una pelea que hay que llevar adelante entre todos los países para enfrentar este tipo de epidemias. Necesitamos el máximo de la colaboración de la gente. ¿Qué significa esto? A lo largo de los últimos 20 días han ingresado a la Argentina desde Canadá, Estados Unidos y México más de 60.000 personas. Necesitamos que esa gente se ponga en contacto a través del 0800 del Ministerio de Salud para poderle hacer un seguimiento sanitario y que tengan en cuenta que a los efectos de garantizar no solamente su salud es importante que se pongan en contacto, sino también de su propio entorno familiar. Por eso le pedimos a aquellos que han estado a lo largo de estos últimos días de viaje que se pongan en contacto con el Ministerio de Salud y que lo hagan no solamente quienes son titulares, sino también los familiares, porque en definitiva vamos a estar cuidando a toda la familia si nos ponemos en contacto con las autoridades sanitarias de cada lugar. Y pedirles además la máxima colaboración a los medios de comunicación para que tengamos el mejor nivel de información posible. Sabemos que la responsabilidad de los medios es informar, queremos que esa responsabilidad tenga la máxima colaboración de parte nuestra, por eso se ha dispuesto que todos los días a las 19:30 horas el Ministerio de Salud, a través del Secretario de Salud o de la Ministra de Salud, haga un parte para que no entremos en esa psicosis de que hay un caso acá, de que hay un caso allá, que no está confirmado, que está confirmado y que tengamos información veraz. La población tiene que tener la tranquilidad de que no vamos a ocultar ninguna situación de información. Muy por el contrario, la mejor forma de vencer este tipo de epidemias es dando el máximo y el mejor nivel de información. Y para eso necesitamos la colaboración, obviamente, de los involucrados por haber viajado, por haber estado en contacto, y también necesitamos el máximo de colaboración de los editores y de los periodistas, y por eso les pedimos que nos ayuden en este caso que es muy particular. Decirles, por último, que el Gobierno no va, ni desde el punto de vista presupuestario ni desde el punto de vista político, a escatimar ningún esfuerzo para tratar de enfrentar esta situación que, a pesar de que dicen que se ha generado en México, el primer caso es del 6 de abril en Estados Unidos, pero el caso cero, el conocido como caso cero, es del día 6 de abril en Estados Unidos, que vamos a hacer todos los esfuerzos económicos y políticos porque la decisión de la Presidenta es enfrentar con el máximo esfuerzo esta situación, que todas las áreas del Gobierno están comprometidas en trabajar de manera articulada con el Ministerio de Salud y brindar el máximo de colaboración para este tema, y decirles también, sobre todo a los argentinos, que son en definitiva quienes tienen angustia, preocupación o dudas sobre este tema, que estén tranquilos, que gracias a Dios estamos atacando desde el día cero el problema, que obviamente tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, pero que seguramente cuanto más esfuerzo y mayor velocidad en la información tengamos entre todos, mejores van a ser los resultados para vencer esto que es, sin dudas, una epidemia de características excepcionales que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud puede calificar. A partir de ahora quedamos los tres a disposición para las preguntas. Sí, Massa María Inés Cristante de Crónica Televisión. Si nos puede dar algún detalle más acerca de la suspensión de los vuelos. En principio se hablaba de que fuera también para los que son de Buenos Aires a México. Si nos puede repetir exactamente en qué consiste la medida. Los vuelos que se suspenden son los vuelos de México a Buenos Aires desde mañana hasta las 0 horas del día lunes. Es decir, a partir del lunes vamos a retomar o vamos a evaluar de acuerdo a cómo evolucione también la situación en el resto de la región. Pero en principio es desde mañana hasta las 0 horas del día lunes, México, Buenos Aires. ¿Se había dicho el Distrito Federal nada más o todo México? Es que en realidad los vuelos de México regulares todos ingresan desde el Distrito Federal. Después hizo una aclaración acerca de aquellos vuelos que hagan charter, sean charter o que hagan escalas, que también... A ver, no les quiero hacer propaganda, pero hay vuelos que hacen México, Panamá, Buenos Aires, o en otros casos hacen México, Santiago, Buenos Aires, pero que ahí se mezclan mucho más los pasajeros de un destino al otro. Puede ser que hagan México, Santiago, que hagan solo Santiago, Buenos Aires. En esos casos lo que hacemos es unificar
en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza la llegada de todos esos vuelos y también la llegada de los vuelos no regulares. El charter que puede aterrizar, que puede hacer México-Mendoza, va a ser México Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El avión privado que puede hacer Distrito Federal San Fernando va a tener que hacer Distrito Federal Santiago del Estero y eso lo va a... Ezeiza, y eso lo va a hacer el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea. Disculpen. Sí, una cosa de servicio. Usted habló del 0800. ¿0800 qué más? ¿Cómo es el 0800? 222-1002. 222. El del Ministerio de Salud. De Salud, 1002. 1002. Y aconsejamos sobre todo a aquellas personas que durante los últimos 10 días hayan regresado de las zonas de riesgo, básicamente, y tengan alguno de los síntomas de una gripe común, y estamos hablando de fiebre, cansancio, falta de apetito, dolores musculares, dolor de cabeza, que son los síntomas habituales. La medida que se adoptó, que esta de suspender los vuelos, fue informada, consultada con la Cancillería mexicana. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores participaron de la reunión, están en contacto con la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, pero la medida se tomó centralmente pensando en los argentinos. No se trata de una medida de castigo a los mexicanos, esto es importante que quede claro, sino que se trata de una medida de fortalecer al máximo nuestro cordón sanitario para cuidar a los argentinos. Bien, quería preguntarle por las versiones de ayer que hablaban de un caso, de un presunto caso enfermo. ¿Hay o no hay? Es importante que a partir del día de mañana, a las 19:30 horas, todos los días, vayamos viendo, a partir de los informes que el Ministerio de Salud va a brindar, digamos, de los casos, porque hasta ahora, digamos, lo que aparece es una persona que se tiene que hacer el hisopado, es decir, aparecen como eventualmente personas que pueden o no tener síntomas. Entonces digo, lo mejor es que con el máximo de rigurosidad posible y con el máximo de celeridad posible les demos el mayor nivel de información a todos ustedes, porque en definitiva es en beneficio de la gente. Cuanta más información le demos a ustedes, más información va a tener la gente. Pero lo mismo, también necesitamos el máximo de colaboración y responsabilidad por parte de cada uno de nosotros respecto del tratamiento de la información. En caso de existir la... Doctor Sorati, que aclare los casos que se han contactado. No, podemos hacer alguna aclaración. Mire, entre el día de ayer y hoy se han mencionado o ha habido comunicaciones a través de algún medio, el 0800 es uno de ellos, pero además los centros de salud también, de 19 posibles o eventuales casos sospechosos. Lo que queremos transmitirles es que de esos 19 posibles casos sospechosos, la gran mayoría se resolvió con un interrogatorio, con una evaluación clínica y fueron descartados. En este momento continúan evaluándose solamente 3 casos de esos 19. Es decir que hay, como decía el jefe de gabinete, una, digamos, como una exageración, probablemente producto de angustia y que se entiende perfectamente, ¿no? Pero la recomendación sería mucha prudencia en mencionar casos sospechosos y tiene un criterio muy estricto. Estaba hablando de evaluación, ¿es posible que si esto se complique, se cierre la frontera? Lo primero que hay que hacer, Roberto, es con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad y con, sobre todo, la capacidad de acción que pueda tener el Estado Nacional, los Estados provinciales y los Estados municipales, tratar de trabajar fuerte en materia de prevención, tratar de trabajar fuerte en materia de información y tratar de no generar alarmismo, de no generar angustia por demás en la gente. Este es un tema que el ciudadano común lo tiene que mirar con atención, pero por el que no debe angustiarse, sino simplemente, digamos, tenerlo como un tema a prestarle atención.
mirar a los chicos, a la familia, a los amigos, digamos, en un marco de atención. Y después, digamos, a partir de la información y de la acción, digamos, vamos a ir tomando todas las medidas que hagan falta. Pero lo que tenemos que hacer es no generar ni falsa expectativa ni alarma, sino, sobre todas las cosas, a ese hombre de carne y hueso que mañana a la mañana se tiene que levantar para ir a trabajar, transmitirle tranquilidad, que estamos llevando adelante todas las medidas, que aquellas cosas que el ciudadano común sienta que le pueden significar que tiene síntomas, digamos, nos las transmita para poder accionar con la fuerza que tiene el sistema de salud pública y la colaboración también del sistema de salud privada. Le pregunto a la ministra si se conocía el caso de un médico que participó de un congreso en México, infectólogo él, entonces por precaución se resguardó en su casa por preservar, digamos, a su familia y al resto de la sociedad. ¿Puede ser vector aquel que vino hasta ayer en México y no presentó ninguna sintomatología real, pero durante los próximos 10 días, además de comunicarse con el Ministerio de Salud, puede tomar alguna medida? No, la única medida es justamente seguir la sintomatología, si tiene alguna sintomatología, porque seguramente la mayor parte de los casos no se va a producir un contagio. Tenemos que hablar que en México hay 2.630 casos en estudio, según nos informó hoy el ministro de México. Solamente por laboratorio hay una parte confirmada, muy poca, y está el resto en estudio. O sea, estos no son una cantidad de casos. El tema es que estamos hablando de un virus nuevo en donde, por supuesto, todos los ciudadanos del mundo somos eventualmente susceptibles porque es un virus nuevo. Entonces no hay defensa, pero una gran parte de la población no va a tener, no hay motivos de contagio. El tema, si no hay síntomas, no hace falta que se contacte. El doctor fue también contactado por el Servicio de Salud de la provincia de Santa Fe, y entiendo que estaba en contacto con ellos y me parece que ya se iba a reponer en las tareas porque no tenía ninguna sintomatología. Bueno, la pregunta es para la ministra o para el jefe de gabinete. En realidad seríamos un poco estaríamos equivocados si no habláramos de otro mal, el dengue. Es decir, acá hay una emergencia muy importante por una fiebre porcina importada, pero tenemos también algún problema nacional. ¿Qué medidas se han tomado en los últimos días, 48 horas más, sincera, sobre el tema dengue? Porque no desapareció la enfermedad. Bueno, hoy justamente tuvimos una reunión del Consejo Federal de Salud donde todos los ministros de salud del país se hicieron presentes con sus equipos de epidemiología y de dirección de emergencias médicas, y como eje tuvimos dos temas de tratamiento. Uno, justamente el dengue. Ustedes saben que el día viernes nosotros dimos información al periodismo sobre la evolución de casos de los últimos días, en donde claramente hay una reducción de casos en las dos provincias más afectadas. Estamos hablando de Chaco y de Catamarca. Fuertemente la reducción mayor se ha producido en el Chaco. También Catamarca está reduciendo los casos. Lo único que, por supuesto, las tareas y las acciones se siguen cumpliendo. En el caso del Chaco y de Catamarca, básicamente con acciones de limpieza en el hogar, de lo que nosotros llamamos descacharrado, de fumigación domiciliaria y fumigación espacial. En el caso de Catamarca, en la capital, donde está el foco de la epidemia, fuertemente en los barrios del sur de la capital, y en el caso del Chaco, en todas las localidades afectadas, que son gran parte del territorio chaqueño. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos días los casos se han reducido de la semana pasada en alrededor de 160 notificaciones a menos de 100. Igual nosotros, esto no implica que ya la cuestión está concluida, sino nosotros seguimos trabajando para terminar con los casos. Los informes del resto de los ministros
es que la situación es estable o en claro descenso de la cantidad de consultas febriles. Esto nos hace pensar que las acciones, sobre todo en las dos provincias que tienen los mayores problemas o han dado las mayores cantidades de casos, como son Chaco y Catamarca, están dando efecto. Por supuesto, la aparición de esta posibilidad de pandemia mundial no hace olvidar los problemas y las situaciones de salud pública que tenemos aquí, y nosotros estamos abocados. Hay equipos del Ministerio de Salud de la Nación, como ustedes saben y como muchos de ustedes han visto porque han estado en muchas localidades del Chaco y de Catamarca cubriendo la información. Están siendo atendidas. Hay 2 mesas de salas de situación, una constituida en Resistencia que abarca toda la zona del NEA y una con base en Catamarca que abarca toda la zona del NOA. Se han repartido, por supuesto, insumos, elementos, personal, han venido expertos, algunos de ellos siguen trabajando en la zona, como los expertos que la OPS ha enviado al país a pedido del Ministerio de Salud de la Nación y que son expertos en control de vectores, justamente que han tenido un trabajo el año pasado en el control de, ustedes saben, la epidemia que sufrió de dengue la ciudad de Río de Janeiro, donde más de 700.000 personas fueron afectadas. Así que se está trabajando con ellos. Catamarca tiene una situación climatológica más complicada porque hay fuertes vientos, lo que hace que se reduzcan las horas en donde se puede hacer el rociado espacial. Y nosotros ahora hemos reforzado a partir de los últimos 10 días con mayor cantidad de máquinas y esto nos está produciendo buenos resultados. Esperemos que el próximo viernes, cuando saquemos el nuevo parte con los datos, tengamos una mejor situación. Sí, para la ministra Ocaña también, Mariano Rodríguez de Radio 10, acá ministra. Volviendo al tema de la gripe porcina, hace instantes el jefe de gabinete dijo que se iba a aumentar la partida presupuestaria para poder adquirir la dosis, la droga que combate entonces este flagelo. Digo, la gente que tenga necesidad de acceder a esa droga, ¿va a ser gratuita? ¿A dónde va a tener que acudir? ¿De qué manera se le va a dar esa droga y demás? Los tratamientos se van a entregar a través del sistema de salud, tanto público o privado. Hay una parte de ese stock que está en manos de todas las provincias argentinas y una parte en manos del Ministerio de Salud de la Nación. En la medida que se produzca en algún caso y se necesite la medicación, por supuesto se va a enviar directamente a las direcciones de epidemiología, que son las que hacen los controles de los casos que se están produciendo, tanto en el sector público como en el sector privado, porque esta enfermedad es de notificación obligatoria, es decir, que más allá donde la persona se atienda, si es en su obra social, si es en un sanatorio privado o es en un hospital público o en un centro de salud, debe ser inmediatamente informada a la autoridad provincial. Y esta, a su vez, estamos trabajando en comunicación permanente con la sala de situación que se ha montado en el Ministerio de Salud de la Nación. Última pregunta. Para la ministra Ocaña, aquí, al costado. Ricardo Romero, de Telefe Noticias. Consultarle por un caso que sucedió en México. Se trata de Horacio Marán, un argentino residente allí hace 8 años que falleció de una neumonía fulminante, pero se analiza la posibilidad que sea un caso de gripe porcina. ¿Han tenido contacto con la familia allí en México o aquí en Bragado, en la provincia de Buenos Aires, para saber y descartar si realmente es un caso argentino allí? Ha tenido contacto y lo ha comentado en el marco de la reunión que presidió el jefe de gabinete, el embajador argentino en México, el doctor Shoma, y aparentemente no sería producto de una gripe porcina, sino de otras causas. La verdad es que no tengo más información sobre el tema. Muchas gracias, ministro. Hasta luego. Sea amable hasta ahora.